Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a dejar unos minutos más que entren las últimas personas y ya largamos, ¿eh? Un segundo nada más y ya estamos ahí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a lanzar con nuestra tercera parte del módulo de fundamentos el día de hoy. Espero que hayan podido venir a a las otras dos clases, que las hayan aprovechado. Yo, si me recuerda, estuve en la primera clase, mi nombre es Matías, la clase pasada estuvo Janina, y hoy voy a estar nuevamente y veremos la tercera parte. Recuerden que queremos escuchar sus preguntas en el foro, en comunidades, es adwords.google.com/comunidad, AdWords, o en Twitter, hashtag AdWords ayuda, o aquí mismo en Google Plus. Así que si van teniendo dudas, consultas, las van dejando por ahí. Háganlo, así lo hacemos bastante interactivo. Como les decía, espero que les haya servido, que estén viniendo las clases y que finalmente logren y puedan rendir el examen, ¿eh? Y se puedan certificar. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un poquito de repaso de lo que estuvimos viendo para recapitular un poco. ¿Se acuerdan? En la primera clase vimos el overview de la publicidad digital, introducción a AdWords, todos los conceptos básicos y las ventajas de AdWords, los formatos que tenemos disponibles, tanto en búsqueda como en display. Trabajamos todo el tema de idioma y localización geográfica, y algunas cosas de configuración de cuenta. ¿Ok? Si les quedan preguntas, dudas con respecto a estos temas, no dejen de contactarnos por estos tres canales que les mencioné antes. ¿Ok? Seguimos adelante, después vimos también palabras claves, tipos de concordancia, estados de palabras claves, formas de targeting para la red de display, formatos de anuncios en general y buenas prácticas, recomendaciones para los formatos de anuncios y extensiones, que creo que, si no me confundo, fue el último punto de la clase pasada. ¿Ok? Esta vez, y ya casi vamos acercándonos al final, queda el cuarto módulo donde vamos a ver algunos temas nuevos y algo de repaso, pero esta vez vamos a ver concretamente temas de oferta, presupuestos, cómo medir y optimizar, desempeño, beneficios y crecimiento, cómo hacen para manejar varias cuentas, digamos en caso de que sean una agencia o alguien que maneja varias cuentas, el AdWords Editor y un poco, digamos, cómo decidir cómo utilizar cada herramienta, ¿no? También vamos a ver
herramientas puntuales de AdWords, que era un poco el título de la consigna del día de hoy, ¿ok? Bueno, espero que lo puedan aprovechar. Por favor, no dejen de hacer todas sus preguntas, sus dudas, de transmitírnoslas. Yo me las van a estar transmitiendo por acá y en la medida que pueda las voy respondiendo, y si no también nuestro equipo de comunidades las va a estar tomando. ¿Ok? Bueno, estamos listos entonces, espero que estén concentrados con su café al lado y con ganas de aprender algo nuevo. Bueno, seguimos adelante. Arrancamos con ofertas. Bien, básicamente lo que vimos hasta ahora y lo que subyace un poco de todo el trabajo que estuvimos haciendo es entender que hay diferentes objetivos en una campaña de AdWords. Y un poco la idea es entender también cómo cada uno de los objetivos se traduce en diferentes tipos de campañas, en diferentes formas de campañas y en diferentes implementaciones, ¿no? En general, como estamos pensando en tráfico, cuando quizás estamos pensando en clics, vamos a pensar en ofertas de CPC, vamos a trabajar seguramente con CPC manual o automático. Después hablaremos un poco más de qué significa el CPC mejorado, ¿no? En el caso de que estemos pensando en impresiones o nuestro objetivo esté más ligado al branding, a la notoriedad, seguramente vamos a estar hablando de ofertas por cada 1000 impresiones, ¿no? Todo esto porque vamos a estar priorizando quizás cosas como alcance y frecuencia. Más allá del clic puntual, nos importa generar estímulo, ¿no? Impacto de nuestra creatividad publicitaria, más allá del clic, ¿no? Más allá del clic y de lo que ocurra después. Y en eso que ocurra después, digamos, están también las conversiones, que puede ser un objetivo de nuestra campaña. Conversiones, recuerden que es esa acción valiosa por parte del usuario que nosotros priorizamos, ¿no? Puede ser una compra, puede ser un registro, puede ser una suscripción. Y si estamos pensando, si estamos orientando nuestro objetivo a conversiones, en general estamos trabajando con el costo por adquisición o CPA, ¿no? Y estamos trabajando en general, y si es posible medir, con el optimizador de conversiones. O sea, esto es algo importante y algo que subyace todos los entrenamientos de fundamentos y quizás de los módulos venideros también es, diferentes objetivos significan diferentes estructuras de campañas y diferentes estrategias, ¿ok? Esto lo vamos a ver un poco más ahora en detalle con las diferentes formas de oferta que recién mencionamos. Recuerden que cuando hablamos de CPC, tenemos tanto, digamos, CPC automático como manual. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, en una campaña que trabaja por costo por clic automático, el sistema lo que va a hacer es, digamos, maximizar la cantidad de clics de acuerdo a nuestro presupuesto. O sea, nos va a traer la mayor cantidad de clics posibles para nuestro presupuesto. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que nosotros no tenemos que preocuparnos por definir ofertas a nivel de cada una de las palabras clave, por ejemplo, porque el sistema lo hace de forma automática y tratando de traernos la mayor cantidad de clics posibles. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que no tenemos flexibilidad para hacer una estructura de ofertas, digamos, que se ajuste a la necesidad de nuestro negocio. Digamos, quizás nosotros queremos ofertar de forma diferencial por diferentes palabras clave y no podemos hacer esto con una oferta automática. Para eso necesitamos pasar a la opción de oferta manual. Ahí es donde podemos realmente hacer una estrategia de ofertas, una estructura de ofertas diferenciada donde podemos elegir concretamente, a nivel de cada palabra clave, el valor de CPC máximo, digamos, que estamos dispuestos a ofertar. O sea, eso es muy importante y seguramente algo que va a entrar en el examen. Acuérdense, ofertas de CPC pueden ser automáticas o manuales. Automáticas, tratamos de priorizar, de hacer mayor hincapié en conseguir la mayor cantidad de clics posible para mi presupuesto. Gano en tiempo, gano digamos, quizás en el tiempo que tengo que invertir en la campaña porque lo decide todo automático el sistema. Y en manual gano en flexibilidad, gano en poder ajustar mi estrategia de ofertas a nivel de cada una de las palabras claves de acuerdo al interés concreto de mi negocio, ¿ok? Recuerden que ofertas de CPC se pueden trabajar tanto en red de búsqueda como en red de display, ¿ok? Seguimos adelante. Bien, una vez que estamos trabajando con ofertas de CPC, tenemos algo importante que es, si nuestro objetivo es algo concreto, una conversión, algo que nosotros podemos medir, el paso importante sería empezar a medir. ¿Cómo hago para empezar a medir desde AdWords? Bueno, eso tiene que ver con el seguimiento de conversiones. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso ahora en algunos pasos, pero básicamente es poner un fragmento de código detrás de la página de lo que nosotros denominamos página de gracias. ¿Qué sería esto? Es
digamos, por ejemplo, gracias por su compra, que es la página que viene después de que el usuario ha realizado la compra, le pongo este fragmento de código, entonces voy a poder empezar a medir cada vez que una persona llegó hasta ese punto. A esta herramienta le denominamos seguimiento de conversiones. Es fundamental cuando nuestro objetivo es, obviamente, una conversión o algo medible. Una vez que yo estoy trabajando con el seguimiento de conversiones, se me abre, digamos, un abanico de posibilidades para poder utilizar esa información en mi provecho. La primera herramienta que está disponible, digamos, y que sería el primer paso una vez que estoy midiendo conversiones, es trabajar con el CPC mejorado. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo estoy trabajando con CPC manual o automático. Voy a ver que en la pestaña de configuración a nivel de la campaña voy a tener una opción adicional que dice CPC mejorado o CPC avanzado. ¿Ok? Haciendo o seleccionando esta opción, lo que le voy a permitir al sistema es variar en un rango de más menos 30 la oferta de acuerdo a la probabilidad de conversión. ¿Ok? Lo repito por las dudas, es un concepto igual muy simple y muy efectivo. Estoy trabajando con CPC, puede ser automático, puede ser manual, estoy midiendo conversiones, estoy midiendo esas acciones valiosas por parte del usuario a través del seguimiento de conversiones, y entonces para utilizar esta información que tengo de las conversiones en mi favor, habilito el CPC mejorado que me va a permitir variar las ofertas de CPC que yo ya tengo en un rango de más menos 30 en función de la probabilidad de conversión. Supongamos un ejemplo, yo tengo una oferta de $1 para una palabra clave determinada. Quizás el sistema detectó que esa palabra clave tuvo una alta probabilidad de conversión o que ha convertido de manera muy bien en el pasado. Entonces es muy probable que suba mi CPC hasta un 30% más. Por ejemplo, en ese caso podría ser de hasta $1.30. ¿Ok? Lo mismo ocurriría en el caso de que sea una palabra con muy mala probabilidad o con mala probabilidad de conversión. Lo que haría el sistema es bajar mi CPC en esos casos. Entonces, de esa manera ajustamos nuestra oferta para tratar de maximizar las conversiones. Lo importante es que todavía nosotros retenemos la posibilidad de mover las ofertas a nivel individual, si estamos trabajando con CPC automático, o incluso poner máximos de ofertas si estamos trabajando con si estamos trabajando con CPC manual, nosotros podemos definir las ofertas manualmente y a su vez trabajar también con el CPC mejorado, y si estamos trabajando con la oferta automática, tomará la oferta automática del sistema y la hará variar en un más menos 30 de acuerdo a la probabilidad de conversión. ¿Queda claro esto? Es muy importante, muy interesante como herramienta para aquellos que estén interesados en obtener más conversiones y no implica un aumento del gasto, ¿ok? Se maneja dentro de nuestro mismo presupuesto, es optimizar nuestra estructura de ofertas en función de la probabilidad de conversión. ¿Ok? Si tienen dudas, consultas con respecto a este tema, es muy importante, no dejen de hacerlas, nos las hacen llegar, por favor, y averigüen bien, digamos, cómo se implementa, ¿no? En la pestaña de configuración, una vez que estoy trabajando con CPC, con ofertas de CPC, y tengo habilitado el seguimiento de conversiones. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante, ahora explicándose un poquito más qué es el seguimiento de conversiones, ¿no? Ya mencionamos, es la capacidad de medir esas acciones valiosas de parte del usuario. Bien, ahora, algo importante. Tenemos diferentes tipos de conversiones que vamos a medir, ¿ok? Y esto seguro aparece en el examen, así que presten mucha atención acá. Les dije, ¿cómo se habilita el seguimiento de conversiones? Bueno, como dice en la slide, pegamos un fragmento de código en la página de gracias, la página que viene después de la acción deseada. Y después empezamos a medir las conversiones. Pero tenemos dos tipos de conversiones. Bien, vamos con un ejemplo práctico para entenderlo fácil y simple. Imaginemos que estoy midiendo conversiones. Una persona hace clic en mi anuncio. Para que una conversión cuente tiene que haber un clic en el anuncio. Y desde ese momento, desde ese clic en el anuncio, se abre una ventana de 30 días en la cual la persona puede convertir y se va a considerar como conversión, ¿ok? Ejemplo, el usuario, Juan, hace clic el día 1 en el anuncio y el día 5 entra por un marcador o entra por, digamos, directamente al sitio y genera la conversión. Y por ejemplo, el día 10
entra nuevamente por digamos, Google orgánico, o entra de nuevo directamente por el sitio y genera otra conversión. ¿Ok? En ese caso, en las conversiones una por clic, vamos a tener una sola conversión. ¿Se entiende? Porque es el mismo usuario dentro de esa ventana de 30 días, y lo que priorizamos con el concepto de conversiones una por clic son usuarios únicos. ¿Ok? Entonces, para las conversiones por clic, aunque el usuario haya realizado dos conversiones, en ese ejemplo vamos a ver una sola. ¿Ok? Ahora, tenemos las conversiones muchas por clic. En ese caso, vamos a ver las dos conversiones que realizó Juan. ¿Ok? Porque nos muestra todas las conversiones realizadas en ese periodo de tiempo. Vamos a ver, tengo alguna pregunta que ya me fue llegando. Bien, me preguntan acá, Luis Carlos, desde Google Plus, si el CPC mejorado se utiliza para ofertas de pagos por clic o de pagos por adquisición. El CPC mejorado solo se puede utilizar cuando estamos trabajando con ofertas por clic, porque la oferta por adquisición implica la utilización de otra herramienta que se llama optimizador de conversiones, que también utiliza la información de conversiones, pero digamos de otra manera. Ya vamos a ir al optimizador un poquito más adelante, no quiero adelantarme, pero si estamos trabajando con un objetivo de CPA, es porque hemos habilitado el optimizador de conversiones, que es otra herramienta. Bien, ¿quedó claro cuál es la diferencia de las conversiones una por clic y muchas por clic? Recuerden, clic en el anuncio, ventana de 30 días desde que hay un clic en el anuncio. Las conversiones una por clic solo nos van a mostrar, digamos, una conversión por cada usuario, independientemente de si ese usuario hizo varias conversiones en esa ventana de 30 días. Las conversiones muchas por clic nos van a mostrar todas las conversiones realizadas por el usuario. Bueno, hay una cosa que puede ser un poco tramposa, que es, ¿qué ocurre si el usuario entra al anuncio, o mejor dicho, entra haciendo dos veces clic en el anuncio? Digamos, si el día 1 hace clic en el anuncio y convierte, y el día 5 vuelve a hacer clic en el anuncio y convierte. Bien, en ese caso tengan en cuenta que se resetea la ventana de conversión, con lo cual eso va a estar considerado como, digamos, el ejemplo, digamos, si el usuario hace clic en el anuncio el día 1, convierte el día 5, el día 10 hace clic de vuelta en el anuncio y convierte, ahí vamos a tener dos conversiones, una por clic, ¿ok? Porque para el sistema serían como dos usuarios diferentes, porque fueron tagueados dos veces diferentes al hacer clic en el anuncio. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro el tema de seguimiento de conversiones, que es cómo se habilita pegando un fragmento de código. Desde la cuenta de AdWords, digamos, van a tener el fragmento de código y pueden setear algunas cosas adicionales que, bueno, no viene el caso hoy, que las van a ver en la cuenta y va a ser mucho más fácil para ustedes. Y después pueden ver este tipo de conversiones. ¿Ok? A ver, ¿tengo alguna otra pregunta? Bien, me pregunta Lady M desde la comunidad de AdWords si puedo explicar un ejemplo breve de qué es una conversión y ejemplos de tipos de conversiones. Bueno, bien, por ejemplo, una conversión puede ser, la conversión típica o por excelencia, podría ser una venta. Yo tengo un sitio, por ejemplo, y, por ejemplo, vendo lámparas de lava. Eh, Tengo, digamos, un módulo de comercio electrónico en mi sitio, y se puede comprar online, ¿ok? Imaginemos que una persona compra mi lámpara de lava y luego de que termina la compra, eh, le muestra un mensaje de gracias por su compra, ¿ok? La acción que yo quiero traquear, que yo quiero seguir, que es la conversión, es la venta en ese caso, ¿ok? ¿Hasta ahí quedó claro? Una conversión típica es una venta. La manera de seguirla es pegando en esa página de gracias el código de seguimiento de conversiones. Otra conversión típica podría ser un formulario. Digamos, a veces, digamos, puede ser que yo venda algún producto más complejo, como, digamos, bienes raíces, o digamos, quizás algo que requiere una cotización. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, poner un formulario y que la completud, digamos, el envío de ese formulario sea una conversión para mí. Y yo puedo medir, digamos, cuando la gente me envía un formulario, que es algo importante para mi negocio. Otra cosa podría ser, otra cosa típica, otro ejemplo, conversión típico, podría ser, por ejemplo, la suscripción a un newsletter, o a una cadena de comunicación, digamos.
Eso podría ser otro ejemplo que yo quiera medir como una conversión. En realidad puede ser cualquier cosa que a mí me interese, que a mi negocio le interese, yo la puedo medir como una conversión. Seguimos adelante. Les dejo una pregunta, a ver si se les ocurre, sé que no me pueden contestar, el que quiere contestar lo puede hacer por ahí, lo vamos a ver igualmente. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar oferta automática? La oferta automática. Les doy unos segundos para ver si ya quieren irse preparando para el examen, a ver cómo se siente. Este tipo de preguntas son similares, así que podría parecer algo del estilo. Eh, Así que les doy un segundo para que la terminen de leer y ya seguimos adelante. ¿Ya están? ¿La tienen? Sí, me imagino que la tienen, ¿eh? Bueno, les comento. La respuesta correcta es la D, porque dijimos que permite al sistema de datos ajustar automáticamente las ofertas para obtener el máximo número de clics con mi presupuesto. ¿Ok? Esa es la ventaja principal de utilizar ofertas automáticas. Bien, vamos a hablar un poquito de presupuestos, también vamos a ir viendo algunas herramientas en el medio. Eh, Hasta aquí venimos bien, venimos entendiendo. Si hay algo que no quedó claro, me avisan, volvemos, no tengo problema. Así que háganlo lo más interactivo posible. Ahí me llegó otra pregunta. Edison M pregunta desde la comunidad de AdWords. En el caso de las conversiones por clic, ¿estamos asumiendo que necesariamente el usuario ha ingresado o está logueado en su cuenta de Google? ¿Correcto? No. No necesariamente. Para medir conversiones se utiliza una cookie y no necesariamente tiene que ser un usuario logueado. El único problema que podríamos tener es que ese usuario borre cache cookies, ¿ok? O que no esté almacenando cookies, ¿ok? No se necesita, o sea, no necesitamos tener el usuario logueado en Google, ¿ok? Espero que Edison eso haya respondido tu pregunta. Seguimos adelante. Bien, vamos a hablar de presupuesto y de las formas de consumir el presupuesto. Esto es muy importante. ¿Ok? Tenemos dos tipos de publicación en AdWords y esto lo van a hacer a nivel de campaña y seguro va a haber preguntas en el examen de este estilo. ¿Ok? ¿Cómo consumir el presupuesto de acuerdo al modo de publicación? Bueno, si nosotros hacemos una campaña de AdWords por defecto, va a trabajar con el modo de publicación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a tratar de estirar mi presupuesto a lo largo del día para cubrir la franja horaria más grande posible, ¿ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, si mi presupuesto es inferior al recomendado, digamos, inferior digamos, al que necesitaría para cubrir todas las búsquedas, que es algo que normalmente ocurre, el sistema lo que va a hacer es mostrarme anuncios, algunas veces sí y otras veces no, para tratar de extender ese presupuesto, de estirarlo a lo largo del día, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que cuando trabajamos con la forma de publicación estándar, perdemos algunas impresiones para, como les decía, tratar de cubrir la franja horaria más grande posible con nuestro presupuesto asignado. Diferente es el caso si trabajamos con un presupuesto acelerado. ¿Qué le decimos al sistema? Es básicamente la orden de mostrarse la mayor cantidad de veces posible, o sea, todas las veces que pueda mostrarse, sin importar si el presupuesto se consume en un periodo corto de tiempo. ¿Ok? Es muy diferente un tipo de presupuesto del otro, es muy diferente un tipo de estrategia del otro, y tiene que ver muchísimo con los objetivos de la campaña, con los presupuestos, con los horarios en los cuales trabajo, con el tipo de negocio. Digamos, si yo tengo un delivery de, por ejemplo, pizza, y sé que solo trabajo en un horario muy puntual de la tarde, no me importaría quizás trabajar de forma acelerada, porque realmente me concentro en franjas horarias muy específicas donde podría trabajar presupuestos acelerados. Diferente es el caso de quizás yo tengo un negocio que, digamos, o me gustaría tener exposición a lo largo del día, digamos, y tratar de aparecer, digamos, a la mayor cantidad de horas del día, entonces podría trabajar con la oferta estándar. A ver, me están haciendo otra pregunta. Un segundo, ¿eh? Ok. No, era una aclaración simplemente, no se preocupen.
voy a dejarles más tiempo para que respondan los pop quiz y les voy a explicar un poquito más el resultado. Si quieren después volvemos al que pasé, lo pasé quizás un poquito rápido, no se preocupen, vamos a volver. Bueno, queda claro esto del presupuesto estándar y acelerado, es muy importante. Seguramente aparezca en el examen, tengan en cuenta que si trabajamos con presupuesto estándar, lo que seguramente perdemos son impresiones potenciales en pos de tener la mayor cantidad de exposición. Si trabajamos con acelerado, nuestro presupuesto se puede consumir en una hora, obviamente va a depender del volumen de las búsquedas, pero el sistema va a tratar de mostrarme la mayor cantidad de veces posible. ¿Ok? Dice Luis Carlos Marín desde Gplas, para habilitar estas cookies necesitamos la política del sitio, o sea, me imagino que necesitan poner la política del sitio. Está la opción de poner digamos que estamos traqueando, pero no es necesario aclararlo, ¿ok? Porque esto está hecho en el anuncio. Vamos a seguir adelante, ¿ok? Hay otro pop quiz, ahora les voy a dejar un ratito más de tiempo. Empiecen a responder ahí, acá mismo, o en la comunidad, donde quieran. Vamos a ver qué dice. Si usas el sistema acelerado con un presupuesto por debajo del recomendado, el sistema de AdWords ajustará la frecuencia de aparición de tus anuncios de forma que aparezcan durante todo el día. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? Estoy usando el sistema acelerado. ¿Ok? El presupuesto es menos del recomendado. Y lo que va a hacer el sistema de AdWords es ajustar la frecuencia para que mis anuncios se esparzan a lo largo de todo el día. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué opinan? Les doy un minuto para que respondan. Ya me van a avisar si están respondiendo o no, así que háganlo, yo ahora les comento. Bien, se acabó el tiempo. ¿Están bien? ¿Siguen? ¿Siguen ahí? ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? A ver, estoy viendo las primeras respuestas. ¿Hay o no? Estamos usando el sistema acelerado. ¿Qué hace el sistema de AdWords cuando trabajamos con el modo de publicación acelerado? ¿Ok? Bien. Les voy a dar la respuesta. El que respondió, vamos a ver si hay premios por ahí. Si estamos en el sistema acelerado, ¿se acuerdan? Dijimos se va a publicar toda la mayor cantidad de veces, con lo cual la respuesta es falsa, ¿ok? O sea, no se va a ajustar para que se aparezcan durante todo el día. Eso sería con el presupuesto estándar. Seguimos adelante. Bien, vamos a empezar al siguiente tema que es medir y optimizar y un poco entender algunos conceptos de cómo trabajamos de acuerdo al objetivo. Acuérdense, cuando empezamos la clase hablamos de objetivos. Siempre es la base de AdWords, ¿no? Tener claro dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo vamos a medir el éxito. Y un poco hablamos de estos tres pilares, ¿no? Estamos pensando en tráfico, quizás estemos pensando en clics, o nos estén importando los clics, y obviamente el porcentaje de clics, o en inglés sería el click-through rate. ¿Se acuerdan que es clics dividido impresiones por 100? ¿Qué quiere decir esto? De las veces que se mostró mi anuncio, ¿cuántos recibió clics? Es súper importante para entender la relevancia, porque si mi anuncio se mostró muchas veces y recibió pocos clics, quiere decir que probablemente haya algún problema con esa campaña o con ese texto de anuncio, o que no se le está mostrando a la persona indicada, ¿ok? Obviamente también vamos a estar preocupados por las palabras clave, de elegir las palabras clave correctas y de revisar los términos de búsqueda. ¿Qué son los términos de búsqueda? Esto ya lo vimos antes, se los recuerdo por las dudas. Ustedes en la pestaña de palabras clave, en detalles, pueden encontrar el reporte de términos de búsqueda. Acuérdense que ahí van a ver los términos con los cuales nos encontraron, o sea, los términos con los cuales buscaron las personas en Internet, en Google, y que han mostrado nuestros anuncios. Independientemente de esos términos, son nuestras palabras claves. ¿Ok? Esto es súper interesante. Y ustedes me preguntarán, Matías, ¿por qué me muestro para términos que no son mis palabras claves? Bueno, no sé si recuerdan que el sistema de AdWords por defecto trabaja con la concordancia amplia. La concordancia amplia acepta
variaciones de mis palabras clave, variaciones como plurales, variaciones como errores ortográficos, variaciones como sinónimos, ¿ok? Entonces, cuando yo elijo un plantel de palabras claves, en realidad mis anuncios se están mostrando para una gama más grande de términos, ¿ok? Con los términos, con el reporte de términos de búsqueda, lo que hago es ver esta gama más grande de términos, y lo interesante es que puedo decidir, digamos, de agregar como palabras clave aquellos que me sirven y excluir como palabra clave negativa aquellos que no me sirven, ¿ok? Para mejorar la eficacia de mi campaña, ¿ok? Otra pregunta que podrían hacerme aquí es, ¿por qué voy a agregar los que ya muestran mi anuncio? ¿Ok? Si son, o sea, si yo no los tengo con palabras clave, pero aún así están mostrando mi anuncio, ¿por qué los voy a agregar? Bueno, la respuesta es, recuerden el tema que vimos en la primera clase de la relevancia, ¿ok? No es lo mismo a niveles de la calidad y la relevancia que mi anuncio sea disparado por una variación cercana que mi anuncio sea disparado por un término que es exactamente igual a una palabra clave, ¿ok? Eso es súper importante. Utilicen mucho el reporte de términos de búsqueda, es una manera excelente de optimizar, digamos, la búsqueda, porque vamos a decidir exactamente qué términos nos vamos a mostrar y con cuáles no queremos mostrarnos o asociarnos, ¿ok? Con respecto a la notoriedad de marca, el otro objetivo del que estuvimos hablando. En general, cuando estamos hablando de notoriedad de marca, estamos preocupados por las impresiones, por el estímulo, porque la persona vea nuestro anuncio. Hay dos términos y hay dos conceptos que son fundamentales cuando hablamos de notoriedad de marca, ¿no? Que son alcance y frecuencia, ¿ok? ¿Y qué estamos pensando cuando hablamos de alcance y frecuencia? Cuando digo alcance me refiero a la cantidad de usuarios únicos que estuvieron expuestos a mi anuncio, ¿ok? Cantidad de usuarios únicos que estuvieron expuestos a mi anuncio. Cuando estoy hablando de frecuencia, quiero saber la cantidad de veces que impacté a cada usuario único. ¿Se entiende bien la diferencia? Alcance es la cantidad de usuarios únicos impactados. Frecuencia, la cantidad de veces que impacté a cada uno de ellos, ¿ok? Cuando estoy pensando en notoriedad de marca, estoy pensando en eso, cuánta gente llegue y con cuántos estímulos llegué a esas personas, ¿ok? Y otra cosa que también puede interesar es si hicieron clic o no, pero ya con menos importancia, ¿ok? Si estoy pensando en conversiones, obviamente voy a estar muy preocupado por el número de conversiones y por la tasa de conversión. Cuando pienso en la tasa de conversión, estoy hablando de los clics que tuve. ¿Cuántos de ellos se transformaron en conversiones? ¿Cuántos de esos clics se transformaron en un resultado relevante para mi negocio? Relevante para lo que yo quería lograr, ¿no? Entonces estoy preocupado en eso, en la tasa de conversión y obviamente también en los valores de esas conversiones, ¿no? Que es algo que siempre voy a tratar, obviamente, de encontrar que sean rentables para lo que yo quiero hacer. En esos casos y en ese tipo de campañas también voy a estar pensando en las palabras clave, que sean las correctas, que sean las adecuadas, que mis anuncios se muestren para aquellas búsquedas que a mí me interesa, también trabajando con el reporte de términos de búsqueda que vimos antes, y también voy a estar muy preocupado, o debería por lo menos, estar muy atento a la página de destino. Imagínense, si yo tengo que hacer 15 pasos dentro de la página hasta llegar a la conversión, es muy probable que la mayoría de los usuarios se queden a mitad de camino. Entonces quiero optimizar mi página, quiero hacerla lo más simple posible para que la conversión sea fácil, ¿no? Para que la conversión sea directa, para que la persona tenga que hacer la menor cantidad de cosas posible para lograr mi objetivo, ¿ok? Por eso ahí poníamos trabajar con la URL de destino. Tengo algunas preguntas, a ver, me aguardan un segundo que las vamos a leer. Alejandro Vélez desde G+, pregunta, ¿para qué tipo de campañas es recomendado el sistema estándar y el sistema acelerado? Alejandro, como te comentaba, en realidad tiene que ver con el objetivo del negocio, tiene que ver con lo que necesite tu negocio en un momento determinado. Por ejemplo, si tenemos un lanzamiento de producto y queremos inundar, digamos, no sé, la red de display en un día específico y tenemos un presupuesto muy grande, quizás queremos correrlo de manera acelerada para llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿ok? Ese podría ser un ejemplo. El otro ejemplo es el de la pizzería que dije antes, que trabaja en una franja horaria muy chica y donde no queremos que el sistema regule nuestro presupuesto, sino que muestre nuestro anuncio la mayor cantidad de veces posible, ¿ok? Estándar en general es cuando, digamos, queremos tener una distribución a lo largo del día, queremos acaparar una franja horaria más grande, porque no nos interesa recibir, digamos, el tráfico en un momento determinado.
y así, digamos, logramos que ese presupuesto sea, digamos, distribuido de forma equitativa a lo largo del día. Obviamente, recuerden siempre que es súper importante trabajar la programación de anuncios, ¿no? También. La programación de anuncios se hace a nivel de la campaña y podemos elegir en qué días y en qué horarios nos queremos publicar. Eso es fundamental, ¿ok? Otra pregunta que tengo de Miguel Ángel, desde la comunidad de AdWords. ¿Cuánto es un CTR efectivo? Es un poco compleja la pregunta, me imagino que te refieres a cuánto es un CTR aceptable. En realidad varía mucho del tipo de campaña, no es que nosotros podamos decir un CTR de un punto está bien, un CTR de 0.5 está mal, digamos, es muy variable, depende del tipo de red, obviamente, depende del tipo, o sea, digamos, si elegimos búsqueda o display, va a variar enormemente, y depende del tipo de campaña, digamos, no hay una respuesta unívoca para esa pregunta. Pregunta Leandro de la comunidad de AdWords. ¿Cuál es un porcentaje? Ah, es la misma pregunta, básicamente, ¿no? Es lo mismo, digamos, no hay, nosotros no podemos, o sea, no es porque no lo quiera decir, digamos, es porque no hay un CTR, digamos, aceptable de libro, va a depender mucho de la vertical, va a depender mucho del objetivo de la campaña, va a depender mucho de la red que elijamos. Tenemos que pensarlo en función siempre de lo que estamos queriendo lograr, ¿ok? Vamos a seguir adelante. Bien, algo que ya venimos retomando de las clases anteriores, hablamos ya de los anuncios de texto. ¿Qué teníamos que hacer en los anuncios de texto? Recuerden poner en el título, tratar de reflejar en el título de la mejor manera posible la palabra clave más importante del grupo de anuncios, utilizar las dos líneas descriptivas para mostrar un diferencial, para mostrar quizás eso que ofrezco yo, que no tiene mi competencia, no sé, envío gratuito, descuentos, digamos, tratar de contarle esas dos líneas por qué me tiene que elegir a mí. Y después es súper importante poner un llamado a la acción, ¿ok? Como llame ya, compre hoy mismo, reserve hoy, digamos, indiquémosle al usuario qué pretendemos de él, ¿ok? Eso también es muy importante. Bueno, ya hablamos de mejorar tus palabras claves, siempre pensando en hacer palabras clave específicas, trabajar también con el reporte de términos de búsqueda, excluir las cosas que no nos sirven, agregar las cosas que nos sirven como palabras claves. Es muy importante tener un seguimiento de las palabras claves, ¿no? Cuando hablamos de retorno sobre la inversión o de ROI, es siempre, bueno, que estemos pensando en digamos, acciones medibles, si estamos pensando en conversiones y conocer, digamos, cuánto es nuestra inversión en AdWords, cuánto nos está trayendo eso de vuelta para nuestro negocio y obviamente mantener márgenes de rentabilidad, siempre estar pensando en mantener los márgenes de rentabilidad, ¿no? Mejorar tu presupuesto igualmente va a tener que ver con la cuenta y con el estadio de la cuenta, ahora vamos a ver un poco más eso. Organizar la cuenta, recuerden siempre, esto es muy importante, las cuentas siempre insistimos y hacemos hincapié en el mismo tema, debemos dividirlas por campañas obviamente y hacer una buena división de grupos de anuncios para ganar granularidad. ¿Ok? Recuerden, cada grupo de anuncios tiene que estar dividido por tema, a su vez lo ideal es que digamos, los anuncios estén perfectamente atados o digamos, cercanos a los temas de cada grupo de anuncios, a su vez las páginas de destino sean las más adecuadas para la temática de ese grupo de anuncios. Una buena manera, y quizás a veces es simple, es seguir la estructura de los sitios, ¿no? Ya tenemos los sitios armados a veces y queremos que nuestra cuenta de AdWords de alguna manera refleje o copie la estructura de los sitios. La pestaña de oportunidades, bueno, ya la vamos a ver un poco más adelante, es simplemente para tener ideas nuevas para la cuenta, recomendaciones que nos hace AdWords automáticamente, y el seguimiento de conversiones, ya lo hablamos, digamos, cómo medir conversiones, y utilizar palabras claves negativas para refinar las búsquedas que nos encuentran, ¿ok? Eso ya casi todo lo hablamos, así que vamos a seguir con esto. Lo que no comenté es, además de palabras clave negativas, porque generalmente en búsqueda pensamos en palabras claves negativas, también podemos agregar ubicaciones negativas, ¿no? Ubicaciones negativas, por ejemplo, de sitios en los cuales no queremos aparecer, ¿ok? Obviamente cuando estoy hablando de la red de display. Bien, herramienta de palabras claves. Esta slide, quizás hoy en día lo ven de otra manera, les voy a contar un poco por qué es así.
La herramienta de palabras claves y otra herramienta que se llama estimador de tráfico se han fusionado hace muy poco tiempo en una única herramienta que se llama el planificador de palabras clave, ¿ok? Es importante igual que conozcamos las dos herramientas por separado para entender luego cómo funciona el planificador, ¿ok? Yendo a la herramienta de palabras claves, lo importante es que entendamos en simples palabras para qué la podemos usar. Y esto a fines del examen también, ¿ok? ¿No? La herramienta de palabras claves sirve para generar ideas de palabras claves para generar, por ejemplo, campañas nuevas. Nosotros podemos poner una frase, podemos poner un sitio, podemos poner otras palabras claves y nos va a hacer recomendaciones de palabras claves que podemos añadir para crear un grupo de anuncios nuevo. Algo interesante es que nos va a dar un estimativo de la competencia y de los volúmenes de búsqueda, ¿ok? Eso es la herramienta de palabras clave. Para que se lo lleven en una sola palabra, en un solo resumen, la herramienta de palabras clave me da ideas de palabras clave para campañas o grupos de anuncios nuevos, ¿ok? Bien, la herramienta de diagnóstico de palabras clave, o también conocida o también vista como herramienta de diagnóstico y vista previa de anuncios. La podemos encontrar en dos lugares, ¿ok? Este que vemos acá en la slide, en la presentación, es uno. Simplemente al costado de una palabra clave, pasamos el cursor y vemos si una palabra clave se está mostrando o no se está mostrando y algunos motivos que nos dicen por qué, ¿ok? Y también nos dice el nivel de calidad. También podemos ir a la parte de herramientas de nuestra cuenta y abrir la herramienta de diagnóstico y vista previa de anuncios que nos permite hacer búsquedas de prueba. Búsquedas de prueba donde podemos elegir un dominio de Google específico, por ejemplo, google.com.mx, para ver si mis anuncios están mostrando o no en México, y las palabras clave, obviamente, ¿no? Hacemos la búsqueda en el idioma y en el dominio, y vemos si se muestra o no mi anuncio. Perdonen un segundo, ahí volvemos, ahí estamos. Bueno, ¿por qué queremos utilizar estas herramientas de diagnóstico para ver si se muestran mis anuncios y no hago las búsquedas directamente en Google? ¿Por qué no me busco en Google? Y ya. Esa es una pregunta muy común. Bueno, la respuesta es, y seguramente también esto va a aparecer en el examen, la respuesta es porque si hago búsquedas en Google, estoy dañando mis propias métricas, porque voy a mostrar mi anuncio y no le voy a hacer clic. Entonces, le voy a estar indicando al sistema que ese anuncio no es relevante para mí, e incluso probablemente me lo va a dejar de mostrar, ¿ok? Entonces estoy dañando mi propio desempeño si me busco en el buscador. Entonces, por eso tenemos estas herramientas para buscarnos sin generar impresiones adicionales, ¿no? Sin generar impresiones que podrían dañar nuestros resultados. Tengo algunas preguntas aquí. Cubic W pregunta desde la comunidad de AdWords: ¿se pueden crear campañas únicamente de CPA en donde establezca una cierta conversión de compra y Google no me cobre a menos que se genere la venta? Cubic, la respuesta es no. Muy buena la pregunta igual, porque ahora quizás, no sé si vamos a llegar el día de hoy, pero vamos a hablar de eso más adelante. Estamos hablando puntualmente del optimizador de conversiones, como estamos hablando de CPA. Y, digamos, a pesar de que el optimizador de conversiones, uno pone una oferta de costo por adquisición de CPA, uno siempre va a pagar por clic al final del día, ¿ok? Entonces no hay manera de que se nos cobre por adquisición, porque las campañas del optimizador, que tienen habilitado el optimizador de conversiones, aun cuando, digamos, el objetivo es un CPA, un costo por adquisición, nos vamos a pagar por clic, ¿ok? Eso después lo podemos ver un poco más adelante, pero la respuesta sería eso. Bien, pestaña de oportunidades, ya les comenté un poco antes, simplemente son, para que se lo lleven así fácil y simple, en pocas palabras, son ideas que nos propone AdWords, por ejemplo, ideas de presupuesto, ideas de ofertas, ideas de palabras claves, ideas de extensiones de anuncios, digamos, cosas que podemos implementar que AdWords ha notado que tenemos para mejorar, ¿ok? Seguimos adelante. Simulador de ofertas. Bien, en cada palabra clave ustedes pueden quizás ver que al costado tienen un pequeño icono y pueden correr el simulador de ofertas. ¿Esto qué es? Básicamente podemos modificar la oferta para arriba y para abajo y nos hace una simulación de cuál sería el impacto en clics e impresiones de ese cambio en la oferta, ¿ok? El nombre lo dice todo.
podemos simular, cambiar la oferta y ver cuál sería el estimativo, el impacto estimado, mejor dicho, en impresiones y clics, ¿ok? Seguimos adelante. Estimador de tráfico, ¿ok? Les comenté antes, recordemos, el estimador de tráfico y la herramienta de palabras clave hoy en día se han migrado a una única herramienta que se llama planificador de palabras clave, ¿ok? Es posible que todavía lo encontremos en el material y algunos conceptos como herramientas separadas. No se asusten, es simplemente la misma herramienta que se ha migrado, estas dos herramientas, y ahora se llama planificador de palabras claves. Bueno, estimador de tráfico, ¿para qué sirve? Básicamente podemos poner ciertas palabras claves, un presupuesto y una oferta, y el sistema nos va a estimar cuáles serían nuestros clics, impresiones y obviamente también el costo. ¿Ok? Es para estimar, digamos, si queremos quizás lanzar una campaña nueva y queremos hacer alguna estimación de cuántos clics podemos llegar a tener con un presupuesto X y con un presupuesto Y, con una oferta Y, podemos hacerlo con esta herramienta, ¿ok? Y un poco también, como decía antes, el título de vuelta nos dice un poco, nos da una intuición bastante grande de qué se trata. A ver, tengo otra pregunta. Enrique pregunta desde la comunidad de AdWords, ¿es válido utilizar como palabra clave las palabras de mi competencia como su marca para que aparezca mi anuncio? Ejemplo, si soy X empresa y mi competencia se llama Z, ¿puedo utilizar a Z en mis palabras clave? Bien, les voy a comentar cómo son las políticas con respecto a este tema. En lo que respecta a las palabras clave, uno puede utilizar las palabras clave que desee, ¿ok? Es bien diferente lo que ocurre con los textos de los anuncios, ¿ok? En el texto del anuncio no puede usar la palabra clave de la competencia, obviamente en caso de que la competencia haya bloqueado el uso de esta palabra para terceros, que ocurre en muchos casos, ¿no? Entonces, en la práctica lo que ocurre es que a nivel de palabras clave vas a poder utilizar la palabra de tu competencia, pero no vas a poder poner la palabra de tu competencia en el texto del anuncio. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Es muy probable que tu nivel de calidad sea muy malo. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hablamos de la relevancia. Y en ese caso, la relevancia de la palabra clave para el texto del anuncio va a ser nula, porque quizás, como tú me dices, tú pones Z, la empresa Z en la palabra clave, y el anuncio habla de la empresa X. Entonces el sistema se da cuenta de esa incongruencia y probablemente tengas un nivel de calidad muy bajo. O sea, poder hacerlo, probablemente puedas hacerlo, lo que te va a salir es muy costoso económicamente. Aparte también tengamos en cuenta que la página de destino no va a hablar de una empresa, sino de la otra. Entonces la relevancia va a ser muy mala, ¿ok? Espero que eso haya respondido tu pregunta, Enrique. Seguimos un poco más. Bien. Ya hablamos bastante de esto, así que no le vamos a dar tanta importancia. Para mejorar el CTR hablamos de palabras claves negativas, trabajar los tipos de concordancia que ya los habíamos visto, y sacar las palabras claves de bajo rendimiento. Otra cosa sería mejorar los textos de los anuncios. Es súper importante mejorar el texto de anuncio para mejorar el CTR. Mejorar también la estructura de los grupos de anuncios, ¿no? Hacer grupos de anuncios específicos, palabras clave específicas que muestren anuncios específicos. Así maximizamos la posibilidad de que la relevancia sea alta y que el usuario quiera hacer clic, ¿ok? Para el tema del retorno de inversión, hay varias cosas, ya ahondamos en muchas, pero la clave es empezar a medir, ¿ok? La clave es empezar a utilizar el seguimiento de conversiones. Seguimos adelante. Ya hablamos un poco de la optimización de anuncios, esto lo vamos a pasar, y vamos a algunos ejemplos prácticos, que ya los comentamos también, ¿ok? Pero aquí con ejemplos. Le dijimos agregar características únicas en las líneas descriptivas, agregar una promoción, por ejemplo, un call to action o llamada en acción, como para decirles a los usuarios qué esperamos de ellos. Utilizar palabras claves y mayúsculas se refiere a, solo podemos poner mayúscula en la primera letra de cada palabra, ¿ok? No pongan palabras enteras en mayúsculas porque eso se va a desaprobar, ¿ok? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero tengan en cuenta que eso se va a desaprobar. Y siempre elegir la página más específica de destino, ¿ok? Si yo estoy hablando de gafas de sol y mi palabra clave habla de gafas de sol y mi anuncio habla de gafas de sol, quiero ver una página de destino con gafas de sol, ¿ok? Eso es el ABC de AdWords.
Seguimos adelante. Esto, bueno, ya hablamos un poco. Básicamente tiene que ver con la posibilidad de hacer ofertas diferenciadas con campañas avanzadas de acuerdo a la ubicación. No vamos a ahondar tanto en este tema, quizás después lo podemos retomar. Así que prefiero seguir adelante para ver otros temas. Bien, voy a tomar una pregunta que me hace Hugo desde la comunidad de AdWords. ¿Cómo bloqueo la palabra clave de mi anuncio para terceros? Excelente pregunta. Bien, tenemos un formulario digamos, solicitar la propiedad de marca e impedir que otros la usen. No tengo el link a mano, pero lo vamos a poner, lo vamos a postear este formulario en la comunidad, ¿ok? Es un formulario que se hace obviamente online y se solicita digamos que la marca es propia y se impide a terceros que utilicen esa marca, ¿ok? Se les van a pedir varios papeles, se les va a pedir varias información para corroborar, obviamente, que ustedes sean los auténticos dueños de la marca comercial, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Hacemos un breve repaso de herramientas, ¿ok? Hacemos un breve repaso de las herramientas que hemos visto y ya vamos cerrando porque se nos está haciendo la hora. Vimos la herramienta de palabras claves. Recordemos, básico, simple, ¿para qué sirve? Generar ideas de palabras claves para campañas nuevas. Muy simple. Acuérdense que esta herramienta estaba unida, hoy en día está unida con también el estimador de tráfico. ¿Para qué sirve el estimador de tráfico? Sirve para, en base a ciertas palabras claves, un presupuesto y una oferta, hacer una estimación del tráfico que podría tener. ¿Ok? La herramienta de ubicación es otra que hoy en día se llama, o ha migrado hacia otra herramienta que se llama planificador de la red de display. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente la herramienta de ubicación y la herramienta de ubicación contextual hoy en día se encuentran dentro del planificador de la red de display. Quizás en su cuenta lo encuentren de esa manera. ¿Para qué sirven? La herramienta de ubicación es para encontrar, les permite encontrar ubicaciones de la red de display, digamos, lugares donde me quiero posicionar en la red de display, y la herramienta de orientación contextual me da, acordémonos que la orientación contextual en red de display es orientación que parte de palabras clave en red de display. O sea que nos va a dar palabras claves, ideas de palabras claves para utilizar en este tipo de campañas de orientación contextual. Después tenemos Google Analytics, no va a entrar en el examen, no se preocupen, pero quizás quiero que tengan una idea básica de para qué sirve, ¿no? Si queremos ver desde dónde llega la gente que viene a mi sitio, por ejemplo, o el tiempo que se quedan en mi sitio, o los diferentes lugares por los que pasan en mi sitio, o algunas de estas cosas, digamos, que tienen más que ver con el sitio en sí, las podemos ver fácilmente de Google Analytics, ¿ok? Después hay cosas muchísimo más complejas, también se pueden hacer mediciones de Google Analytics, pero eso no es el tema de hoy, así que no los quiero marear. Y el optimizador de conversiones es esa herramienta que la voy a dejar por el momento, la vamos a ver quizás ahora un poquito más adelante. Básicamente, ¿se acuerdan? Es cuando trabajamos con un horizonte de oferta de costo por adquisición, con la idea de maximizar conversiones. Les hago un repaso de ese tema hasta ahora y vamos a cortar acá y después la voy a tratar más adelante, ¿ok? Básicamente dijimos, medimos conversiones, con la información de conversiones, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? El primer paso es habilitar el CPC mejorado, o el CPC avanzado, ¿ok? Un segundo paso sería habilitar el optimizador de conversiones. Es una herramienta un poquito más compleja que requiere que tengamos 15 conversiones en los últimos 30 días, además de tener el seguimiento de conversiones habilitado, ¿ok? Después me voy a meter en ese tema y les voy a explicar bien cómo funciona el optimizador. Me parece que hoy nos vamos a ir un poco de tiempo si sigo con eso. ¿Ok? Pestaña de oportunidades, ¿se acuerdan? Dijimos, son ideas para la cuenta, digamos, cosas nuevas que podemos implementar que aún quizás no hemos implementado y que se da cuenta AdWords que son oportunidades. Y por el momento vamos a cortar aquí porque ya nos hizo la hora. Nos queda, partiremos la próxima clase desde desempeño, beneficios y crecimientos, cómo manejar varias cuentas de AdWords, el uso del editor. Y si quieren, hacemos un repaso que me quedó pendiente el día de hoy de específicamente el optimizador de conversiones. Les agradezco muchísimo por estar acá, por aguantarse esta hora casi. Son temas quizás un poquito técnicos, pero me encanta que se hayan quedado. Veo que la verdad que muy buena, hay mucha gente online. Les agradezco muchísimo. Si tienen preguntas, consultas, alguna que me quieran hacer ahora,
Nos quedan 3 minutos, así que si quieren hacerme alguna pregunta ahora, la podemos resolver ahora, y si no, también igualmente se queda nuestro equipo de comunidades para seguir respondiendo todas sus dudas y todas sus consultas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien quiere agregar algo? Los espero un segundito porque sé que puede haber un pequeño retardo. No se preocupen, los espero un segundo más por las dudas. La clase que viene les aviso que ya sería la última. Empiecen a pensar en rendir el examen, no dejen de hacerlo, es súper importante. Realmente es un valor agregado muy grande que estar certificado. No es algo menor. Así que si están metidos en este mundo de la publicidad online y les interesa seguir creciendo y seguir avanzando, no dejen de rendir el examen, los vamos a guiar hasta que obtengan la certificación, así que aprovechen la inercia que ya tienen con las clases y con lo que vinieron seguramente leyendo, y no dejen de rendir el examen. Acuérdense que todo se hace desde google.com/partners, ¿ok? Ahí tienen los exámenes, son libres y gratuitos, los pueden rendir todas las veces que quieran. Si lo dan mal, tienen que dejar pasar 7 días para volver a rendirlo, pero es una muy buena noticia que el examen es libre y gratuito, y eso la verdad que facilita mucho las cosas para todos. Tengo una pregunta de Enrique Sánchez desde Google Plus. Sé que la calidad de mis anuncios es muy importante, pero ¿cómo saber cuánto CPC máximo tiene mi competencia en sus anuncios? Enrique, mira, en principio no sabemos cuál es el CPC máximo de la competencia, o sea, de tu competencia en los anuncios. No tenemos manera de saberlo. Lo que sí podemos entender y podemos ver, si queremos ver datos de la competencia, es una información muy interesante que aparece en la pestaña de información de palabras clave. Vamos a la pestaña de palabras clave, en detalles, hay una opción que nos dice datos de subasta. No sé si la has visto, si la conoces. Ahí puedes ver y te va a mostrar con quiénes estás compitiendo por determinadas palabras claves y qué porcentaje de veces se muestra uno y otro, e incluso qué porcentaje de veces te estás mostrando con tu competidor. Es súper interesante esto. eh, Así que si te interesa o estás preocupado por tu competencia, es una buena manera de entender cómo estás parado de acuerdo a alguno de tus competidores, ¿ok? Acordate, pestaña de palabras claves, eh, menú desplegable detalles, y ahí se llama informes de subasta, a donde te estoy mandando. Y acuérdate de, como bien dices, es la calidad y el CPC máximo. A veces puedo estar mejor posicionado pagando un CPC más bajo, ¿ok? Que mi competencia, simplemente porque mi calidad es mejor. ¿Ok? Eso se acuerdan, lo vimos en la primera clase. Es súper importante que tengan en cuenta que la posición es calidad y CPC. Y no necesariamente tener un CPC más alto me va a posicionar arriba de mi competencia, ¿ok? Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Les agradezco muchísimo por su tiempo nuevamente. Si les quedó, si se acuerdan de algo, si hay algo que les va surgiendo a medida que vayan leyendo, pónganlos en la comunidad, o en Google Plus. Y bueno, seguimos en contacto y nos veremos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Empiecen a pensar en el examen. Quiero que lo rindan, por favor. Así que bueno, les deseo lo mejor, mucha suerte y nos veremos la semana que viene. Hasta luego.